Hola y bienvenidos al arte de invertir. Mientras que la mayoría de personas se están preocupando por la crisis actual de aranceles, se podría estar gestando algo mucho peor que podría tener serias consecuencias económicas. El famoso economista e inversor Ray Dalio acaba de manifestar que el nuevo orden mundial está cambiando y que la economía global se enfrenta a grandes retos que tienen difícil solución. Según Ray Dalio, estaríamos entrando en una grave crisis económica y de deuda que además se vería agravada por la crisis actual de aranceles. Ha manifestado que esta clase de crisis, que podría estar a punto de comenzar, tan solo se ven una vez en la vida. De hecho, recientemente otros líderes económicos o expertos en economía como Warren Buffett, Stanley Druckenmiller o Jamie Dimon han aparecido en los medios advirtiendo de este problema al que nos enfrentamos. Además, Ray Dalio ha dado una fecha exacta donde todo podría cambiar de forma significativa si no se toman las medidas necesarias. Esto va a tener importantes consecuencias para el valor del dinero, de las inversiones y hasta de divisas como el dólar. Tanto si inviertes en bolsa como si no, esta información te será de utilidad dado que el nuevo entorno económico al que nos enfrentamos nos va a afectar a todos por igual. En este vídeo te voy a mostrar la fecha que ha mencionado Ray Dalio donde todo va a cambiar de una forma significativa y las razones que le llevan a pensar esto. Además, veremos cómo puedes proteger tu dinero e incluso beneficiarte en este nuevo entorno económico que se acerca según Ray Dalio. Ray Dalio es uno de los mayores expertos en economía global y uno de los mejores inversores de toda la historia. Además, es un participante habitual de reuniones como el Foro de Davos. Logró amasar una importante fortuna empezando desde cero al fundar el mayor fondo de inversión del mundo que se conoce como Bridgewater y que en la actualidad gestiona más de 100.000 millones de dólares. Gran parte de su éxito se debe a su capacidad de anticiparse y prever crisis económicas, protegiendo y aumentando el capital de sus clientes. Destacan los excelentes resultados que tuvo en crisis económicas como el año 2008 o la del año 2000, donde supo anticiparse a estos eventos económicos con una importante recompensa. Después de mucho tiempo ha roto su silencio y ha concedido una entrevista de urgencia a la CNBC donde ha hablado de los importantes retos a los que se enfrenta la economía global. Ha dejado muy claro que los eventos actuales como la crisis de aranceles no deben distraernos de lo importante y que si no se toman las medidas necesarias, tanto Estados Unidos como Europa se dirigen de forma inmediata a una recesión. En esta entrevista de la CNBC ha respondido lo siguiente acerca de la próxima crisis económica. Estamos viendo el clásico colapso de los principales poderes económicos, políticos y geopolíticos. Esta clase de colapsos tan solo ocurren una vez en la vida. La situación actual es similar a otros periodos de la historia donde hemos tenido condiciones insostenibles. Es importante comprender que existen sistemas y estos sistemas actualmente se han roto. Esta clase de afirmación que hace Ray Dalio acerca de la salud de la economía se puede confirmar con indicadores económicos. Normalmente se considera que un país está entrando en recesión si tiene 2 trimestres económicos consecutivos de decrecimiento del Producto Interior Bruto. La Reserva Federal, que es la máxima autoridad mundial en materia económica, afortunadamente nos publica los datos en tiempo real de actividad económica. Tal y como puedes ver en el siguiente gráfico del crecimiento económico esperado para este trimestre, es una cifra negativa del menos 2,4%. Si lo ajustamos por las importaciones de oro en Estados Unidos se queda en un menos 0,4%, que sigue siendo negativo. Más adelante hablaremos de por qué la gente está comprando tanto oro en la actualidad, ya que está muy relacionado con la visión negativa que tiene Ray Dalio. Si durante los próximos 90 días observamos la misma tendencia económica que además se está agravando por la situación actual de los aranceles, entraríamos oficialmente en una recesión y recordemos que siempre que Estados Unidos ha estado en recesión ha contagiado al resto del mundo. Estamos entrando en un periodo de máxima incertidumbre y las compañías se están preparando para una posible recesión por la situación que han creado los políticos. De hecho, la incertidumbre es lo peor que hay para el capitalismo porque frena en seco las inversiones, aumentan los despidos y los bancos dejan de prestar dinero. Imagina una empresa que tiene que tomar decisiones a 10 o 20 años vista, que tiene que hacer enormes inversiones para construir una fábrica en una determinada región y que no va a saber los impuestos o el rendimiento económico que va a obtener de esa inversión. La decisión natural es parar esas inversiones y esto, si lo multiplicamos por los millones de empresas que existen, genera este parón económico. Permíteme mostrarte lo que ha dicho el CEO de Delta Airlines, una de las mayores aerolíneas del mundo, en la CNBC acerca de la posible recesión actual. Lo que hemos vivido en el primer trimestre del año es duro, hay muchas turbulencias y no es solo la incertidumbre económica con el comercio global. Estamos en territorio desconocido con esta crisis autoprovocada por nosotros mismos. Este caos hace muy difícil tomar decisiones acerca de las inversiones futuras
donde todo está congelado. Nos estamos comportando en Delta Airlines como si hubiera una recesión. Antes proyectábamos crecimiento para 2025, pero ya no podemos afirmar eso. Todo el mundo se está preparando para la incertidumbre. Esto, que podría parecer un caso aislado, está sucediendo en muchas compañías que están anunciando despidos y recortes de plantilla. Durante las últimas semanas este indicador ha subido enormemente y este factor está estrechamente relacionado con el inicio de crisis económicas. En el siguiente gráfico de Bloomberg puedes ver cómo los anuncios de despidos y recortes de plantillas se han disparado hasta niveles de anteriores crisis, como la del año 2008 o la del año 2000 o recientemente el año 2020. Igualmente en este gráfico puedes ver lo que mencionaba el CEO de Delta Airlines, cómo el nivel de incertidumbre económica está superando incluso niveles de otras crisis, como el año 2020 o 2008. Incluso el nivel de inflación, que parecía no descender durante los últimos meses, recientemente, en la última lectura que tenemos, hemos entrado en deflación por este enfriamiento de la economía donde los consumidores no están gastando su dinero. Es muy interesante el estudio que ha realizado recientemente la famosa consultora KPMG con 1.300 de los directivos más importantes a nivel global. El 86% de estos directivos han afirmado que su escenario económico más probable para 2025 es el de la recesión. Antes de pasar a ver el segundo problema que ha mencionado Ray Dalio, quiero recordarte que le puedes dar like a este vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir y a gestionar sus ahorros. El segundo problema que ha mencionado Ray Dalio es el conflicto entre Estados Unidos y China, el cual piensa que tiene una difícil solución. De hecho, ha afirmado lo siguiente: hay un desbalance muy importante. ¿Cómo va a ser Estados Unidos un país seguro si no fabrica sus propias cosas y las tiene que importar de China? ¿O cómo China puede estar segura si depende del capital de Estados Unidos y de Europa? De hecho, Ray Dalio ha explicado por qué Estados Unidos y Europa están condenados a seguir consumiendo aquello que produzca China. Y cómo cambiar esto, por mucho que se empeñen los políticos, tiene una difícil solución. De hecho, ha dado un dato demoledor que te voy a mostrar. En Estados Unidos tenemos un 1% de la población que es extremadamente brillante, que ha fundado las compañías tecnológicas que salen de las mejores universidades. Después tenemos otro 10% de la población que vive muy bien alrededor de este 1% más rico. Sin embargo, el problema real es que el 60% de la población americana tiene un nivel de comprensión en lectura inferior al de un niño de 11 años. Para Ray Dalio es muy difícil que Estados Unidos o Europa genere una independencia real de China, dado que allí las cosas se planean a 30 años vista. Sin embargo, en Occidente se planea a 4 años vista porque los políticos necesitan ganar las siguientes elecciones. Este sistema al que estábamos acostumbrados funcionaba muy bien en Occidente porque no había una competencia real de otras regiones del mundo. Pero esto ha cambiado la realidad, por eso Ray Dalio habla de este nuevo orden mundial. Además, en un artículo que escribió recientemente en las redes sociales, advirtió de que Estados Unidos tiene que reducir drásticamente su déficit fiscal, de lo contrario el dólar seguiría perdiendo valor, cosa que ha sucedido drásticamente durante las últimas semanas, donde en pocos días ha perdido más de un 7% de su valor. De hecho, en este artículo escribió lo siguiente: este también es un buen momento para que los inversores que quedaron impactados y aterrorizados por lo sucedido y lo que podría suceder reconsideren sus estrategias para estructurar sus carteras y evitar riesgos tan elevados. Les garantizo que con el tiempo se producirá otro caso aún peor de los movimientos de mercado a los que tanto temen. De hecho, a raíz de este artículo, otro famoso medio como es Bloomberg citó a Ray Dalio para entrevistarle, y en esta entrevista lo más significativo dijo es que lo más probable es que estemos entrando en un periodo de recesión. Ray Dalio ha avisado de que en los próximos 3 años podríamos vivir una importante crisis de deuda y recomienda a los inversores adaptar sus carteras con una serie de consejos que te voy a mostrar a continuación. Antes de pasar a ver estos consejos que ha dado Ray Dalio, quiero recordaros que muchos de vosotros nos habéis preguntado por las nuevas formaciones de arte de invertir. Tengo que deciros que cada vez falta menos y os mantendremos informados. Con esta nueva formación profesional llegaréis antes a vuestros objetivos financieros con menos esfuerzo, dado que aprenderéis de profesionales de primer nivel con resultados demostrados en el mercado y además con una mayor seguridad a la hora de invertir. Ray Dalio generalmente recomendaba a los inversores tener su cartera dividida en inversiones seguras como bonos o renta fija, tener una parte de oro que nos protegía de la inflación o de eventos geopolíticos como los actuales y sobre todo una parte muy importante en acciones, que son las que ofrecen realmente el rendimiento a largo plazo. Normalmente la parte de liquidez o bonos se consideraba la parte segura de la cartera, donde en correcciones importantes del mercado o de la economía
Estos bonos actuaban como colchón e incluso subían de valor, pero la crisis actual ha sido diferente, dado que los bonos han bajado de valor y no han proporcionado ese refugio real. La razón de esto es que el reciente conflicto con China ha hecho que este país haya comenzado a vender los bonos soberanos de Estados Unidos y de Europa, y es un problema real porque China es el mayor inversor en deuda americana. En este gráfico de Google podemos ver cómo el principal ETF de bonos americanos, que cotiza bajo el ticker TLT, ha perdido un 5% de su valor en pocos días y durante los últimos 5 años acumula caídas del 50%. Históricamente, lo que hacían los bancos centrales durante este tipo de crisis era intervenir en el mercado de deuda y comprar esta deuda que vendían otros países para estabilizar el sistema. Sin embargo, en la actualidad, dado que la inflación está a un nivel muy elevado, si hicieran esto, la inflación podría subir todavía más. Por eso están esperando a ver qué sucede. En este gráfico, que está realizado con los datos del Tesoro americano, puedes ver cómo China ha reducido en los últimos años más de 400 billones de dólares en sus inversiones de deuda americana. Ha habido reportes que en los últimos días de esta crisis ha vendido más de 50 billones de dólares por las crecientes tensiones. Antes de pasar a ver lo que comentábamos al principio del vídeo de por qué se estaban importando ingentes cantidades de oro en Estados Unidos y que está muy relacionado con los consejos que ha dado Ray Dalio, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo lo puedes compartir con otra persona que le sea de utilidad, y de igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Ray Dalio siempre recomienda a todos los inversores tener entre un 10 y un 15% de su cartera en inversiones relacionadas con el oro. En la actualidad es muy fácil invertir en oro mediante ETFs. Por ejemplo, el más famoso del mundo es el GLD, que cotiza en Estados Unidos, o incluso en empresas mineras de oro, dado que la situación actual incluso les beneficia porque el oro no para de subir de valor, razones por las cuales vamos a comentar a continuación, y además el coste de extracción de ese oro les ha bajado porque el petróleo y los costes energéticos, que son su principal coste, han descendido drásticamente, lo cual les hace tener el escenario económico ideal. Para Ray Dalio, el oro es la forma más pura de dinero, dado que no lo puede controlar ningún gobierno, y a diferencia del euro o del dólar, no se puede imprimir de la nada y devaluar constantemente su valor. Las tensiones geopolíticas están aumentando la demanda de oro, por eso este metal no para de subir y ya cotiza en más de 3.100 dólares. De hecho, sí que ha proporcionado una protección real. Si ves el siguiente gráfico, ha tenido un mejor comportamiento que los bonos. El oro se ha revalorizado en este periodo un 79%, mientras que los bonos a largo plazo de Estados Unidos, que se consideraban muy seguros, han perdido un 48% de su valor. Si recuerdas, al principio del vídeo hemos hablado del importante impacto que estaban teniendo sobre el dato de crecimiento económico en Estados Unidos las enormes importaciones de oro hacia este país. Esto se debe a las grandes cantidades de oro que están comprando otros bancos centrales para protegerse de la crisis actual. A pesar de que no se fían mucho de Estados Unidos para invertir en dólares, sí que se fían para custodiar este oro, dado que se considera el lugar más seguro del mundo para guardarlo. La mayoría de este oro que están acumulando estos bancos centrales a marchas forzadas se deposita en la sede de Nueva York de la Reserva Federal. Se estima que en esta fortaleza subterránea hay más de 540.000 barras de oro con un peso aproximado de 7.000 toneladas, enterradas a más de 24 metros de profundidad. Ray Dalio siempre recomienda que la parte más importante de la cartera de un inversor sean las acciones, porque ha sido el mejor activo para invertir durante los últimos 100 años y las que proporcionan un mayor rendimiento a largo plazo, aunque a corto plazo sean un poquito más volátiles. Sin embargo, en este entorno no vale cualquier tipo de inversión en acciones. El primer consejo que da Ray Dalio para invertir en acciones es el de la diversificación. Debemos contar en cartera con 6 sectores económicos diferentes, a ser posible que sean buenos sectores, como por ejemplo el sector de salud, tecnología, inmobiliario. Igualmente recomienda tener al menos 10, 15 o 20 acciones diferentes que nos proporcionen esa diversificación. Y a ser posible en compañías de calidad, bien dirigidas y con bajos niveles de deuda. De hecho, ¿qué mejor forma de saber dónde invertiría Ray Dalio en la actualidad que observar sus propias carteras? En Estados Unidos, todos aquellos inversores que tienen más de 100 millones de dólares tienen que hacer de forma pública y periódica sus carteras. Hay webs como Whale Wisdom que recopilan esta información y nos la proporcionan de una forma entendible para los inversores. Podemos observar que recientemente ha estado incrementando posiciones en algunas de las compañías tecnológicas más famosas que todos conocemos, como Microsoft, Google, Facebook o Tesla.
Sin embargo, también podemos ver que ha optado por compañías de consumo defensivo que proporcionan una excelente protección en entornos difíciles como el actual. Destacan inversiones en compañías como Pepsi, Coca-Cola o McDonald's. De igual forma, también se ha refugiado en el sector de salud, que es muy resistente a las recesiones económicas, con inversiones en compañías farmacéuticas como Pfizer, Merck o Johnson & Johnson. De igual forma, también cuenta con aseguradoras del sector de salud de Estados Unidos, como Cigna, que han proporcionado un excelente rendimiento durante los últimos 20 años. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver los sectores que más sufrirían ante una recesión económica, basándonos en datos de lo que ha pasado en anteriores recesiones. El sector inmobiliario, el sector tecnológico o el financiero, junto con el consumo discrecional, que son empresas automóviles, aerolíneas, negocios donde el consumidor puede recortar fácilmente su gasto, son aquellos que más sufren durante estas recesiones. Sin embargo, los mejores sectores para este entorno vemos que son el sector de salud, la energía o las empresas de suministros como la luz, agua o internet. Curiosamente, Ray Dalio está aplicando este estilo en la mayoría de inversiones de su cartera, centrándose en el sector de salud o sector de consumo defensivo, que hemos observado que son los que mejor se comportan y que casualmente también estarían muy aislados de la crisis actual de aranceles que estamos viviendo. Es muy importante recordar en este punto que al final todas las crisis económicas suelen tener una duración de 18 a 24 meses. Si durante ese periodo somos valientes y aprovechamos para comprar acciones de grandes negocios a valoraciones muy atractivas, nuestro rendimiento a largo plazo será todavía mejor. Por este motivo debemos ver esta situación como oportunidades a largo plazo y es muy importante sobre todo estar centrados en incrementar nuestros conocimientos. Te invito a seguir nuestros directos dentro del canal del Arte de Invertir, donde vas a poder aprender más en detalle a cómo invertir con éxito en acciones. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, házmelo saber en los comentarios para seguir creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión.